Y en derechos humanos, la primera responsabilidad es del gobierno. Y precisamente, ¿por qué tuvo que usar las armas para detener esa concentración que eran 200 muchachos? ¿Por qué tuvo que usar las armas? ¿Cuál es la responsabilidad que asume como Estado nicaragüense de proteger la vida? No ha habido ninguna responsabilidad por esos muertos, de uno y de otro lado. Y yo quiero reconocer aquí que el liderazgo, sobre todo rural, nosotros tenemos que reconocer que ese liderazgo rural ha mantenido hoy por hoy la lucha cívica. Porque te digo, en las regiones rurales hay mucho resentimiento y mucho antisandinismo. Y no solo hacia Daniel Ortega, sino muchos antisandinismo que quedó precisamente por algunos errores de la revolución que hubo en ese momento, donde les quitaron sus tierras, donde fueron perseguidos. Pero ese resentimiento que también los impulsa a tener acciones y a reaccionar por la muerte de su padre o por la muerte de su hijo, o porque su propia vida está en peligro, los liderazgos campesinos han mantenido la vía cívica. Y hoy por hoy se mantiene la vía cívica como esa alternativa de conciliar esos conflictos que hay. Sin embargo, tu gobierno fue el que reprimió con balazos hacia esa población. Entonces, ¿qué esperaba el gobierno con eso? Que la gente reaccionara. Por eso es responsabilidad de este gobierno haber mandado a matar a la población y a los 500 personas que están muertas en este momento. ¿Y saben quién da la orden a la Policía Nacional? ¿Quién es el jefe supremo de la Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua? Daniel Ortega. Entonces, a los policías que mandan no son a los comisionados mayores, son gente humilde del pueblo que se ha metido a la policía y el ejército porque no tiene otra opción de vida y porque se le garantizan los servicios básicos con el salario que contempla. Pero quien da la orden son precisamente los de arriba. Y el gobierno dio la orden de mandar a matar a esas poblaciones. Entonces, por eso es que para nosotros es inaceptable querer echar la responsabilidad a la propia población por los muertos que ocurrieron de ese lado, cuando ellos son los que tenían las armas, cuando ellos son los entrenados militarmente para eso, no los estudiantes. Las preguntas sobre el respaldo de Venezuela, efectivamente, uno de los primeros acuerdos que se logran en el 2007 fue un acuerdo petrolero altamente beneficioso para Nicaragua, que podría haber realizado transformaciones profundas en el desarrollo de la economía campesina, en el desarrollo de la pequeña y mediana empresa. Un promedio de 500 millones de dólares libres entraba a las arcas de Daniel Ortega, porque nunca quiso que pasaran por el presupuesto de la República. Y al no pasar por el presupuesto de la República quedaron completamente sin ningún tipo de control, ni por el Parlamento ni por la Contraloría General de la República. Y eso explica el surgimiento y consolidación de los capitales ligados al Ortega, a su familia y a sus allegados. Ahora bien, nosotros quisiéramos que todas estas cosas
fuesen realmente analizadas e investigadas. Decía Amaru, realmente después de semejantes ataques que fueron filmados por la mayoría del pueblo a través de sus teléfonos celulares, y que hay miles y miles de videos filmados por la propia gente de cómo entraban los grupos paramilitares. Quiero decirle, algunos de ellos reconocidos por mí como compañeros que fueron combatientes de la dictadura, contra la dictadura somocista, gente que fue convertida en criminal por las órdenes de Daniel Ortega. Miles de videos transmitidos a través de las redes sociales. Yo puedo decirle que realmente en un país con tanta historia de lucha armada, fue verdaderamente sorprendente que apenas murieran 21 policías. Son 21 policías los que están en las listas de los organismos de derechos humanos. Hay listas con nombres y apellidos, de procedencia, de lugar, de cómo fue la muerte, de dónde entró la bala, dónde salió. Muchos de ellos en base a informes de los propios, del propio gobierno. Una parte no la quiso brindar el gobierno y la tuvieron que levantar directamente los organismos de derechos humanos. A mí me sorprendió que durante la dictadura somocista, Somoza dejó entrar a la CIDH hasta 1978. En 1978 entró la CIDH después de la insurrección de septiembre. Yo como historiadora tengo completamente esclarecido todos esos datos porque me he dado la tarea de investigar a profundidad la lucha del pueblo contra la dictadura de Somoza. Hemos publicado 4 volúmenes, los pueden ustedes acceder a través de un sitio web que se llama Memorias de la Lucha Sandinista. Permítanme ese comercial. Y en 1978, cuando llegó la CIDH a Nicaragua, abrió unas oficinas para que la gente llegara a denunciar y llegaron 2.000 denuncias. En esta ocasión la CIDH abrió las oficinas y en solo 5 días llegaron 3.000 denuncias. Y había pasado apenas como un mes. Es decir, los organismos de derechos humanos han documentado eso. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Muchachos Serna, que investiguen, que se castiguen a todos los culpables, que se castiguen a todos los culpables. Eso es lo que queremos, que se investiguen, pero no que investiguen los fiscales de Nicaragua, no que investiguen los fiscales, los jueces de Nicaragua, todos mandados por el régimen. Queremos que hayan investigaciones independientes y que se castiguen todos, ¿verdad? Porque hay madres de policías que desertaron, que ellas mismas han dicho que fueron asesinados por haber desertado en la policía por los propios orteguistas. Que se investigue todo eso, es lo que queremos, y que salga a luz pública toda la realidad de los crímenes cometidos contra la gente. Nosotros tenemos absoluta seguridad, Fidel, de que ahí va a salir también los casos de cuando el Ministerio de Salud dio la orden para que no se atendieran a los heridos. Son responsables de la muerte de Alvarito Conrado, que fue a 2 centros de salud y no lo atendieron. Un niño de 16 años. Que se investigue quiénes quemaron a la gente del barrio Carlos Marx, donde murieron además unos bebés. Hay filmaciones de gente que 1 hora pasó con su teléfono filmando todo lo que pasaba. Que se investigue todo eso y que se castigue a los culpables. Y que si hay culpables
los insurrectos o de los sublevados, que también se castiguen. Eso es lo que queremos, que haya justicia en Nicaragua. No la justicia orteguista, la justicia de verdad. Esa es la que queremos. Quizás pueden responder la pregunta de atrás, que preguntó cómo es el respaldo de la población actualmente a Daniel y Rosa. Nosotros no negamos que el presidente de los orteguistas, porque no es mi presidente, y lo dije así, no es mi presidente desde el año 2007. Que hay sectores claramente que respaldan, ¿verdad? Si no, ya les digo, algunos no hubieran existido esos paramilitares. Es claro, sí, que una parte importante del respaldo del mismo sandinismo ya lo perdió. No me voy a olvidar nunca de la madre de un muchacho, hijo de un jefe de Belí, Valdivia, de Estelí. Yo fui responsable clandestina de Estelí durante varios años, en los años 70. Y la mamá dijo, ¿saben qué es lo que más me duele? Es que yo fui a las elecciones del año 2007, del 2006, y después fui a las del 2011, y después fui a las del 2016, dice, ya la del 2016, y obligué a mi hijo a ir a votar por Daniel Ortega, a ese hijo que le mataron de un disparo certero en la cabeza. Es de los casos más demostrados. La hermana tuvo que huir porque ahí sí hubo una investigación de medicina legal donde dicen que fue un balazo directamente de francotirador. O sea, hay miles de gente sandinista que ya no lo respalda, pero hay un porcentaje que sí lo sigue respaldando, que está como él, que cree, él cree, es normal. Incluso dentro de los empleados públicos hay una parte que ya no lo respalda y sufre muchísimo de tener que ir a la rotonda, que dependen económicamente del régimen y que lo están respaldando. Es decir, hay diversas razones y hay una parte de mi generación, ¿verdad?, que dice jamás voy a dejar de pensar lo mismo, y lo está respaldando. El desafío es decir la verdad, informar, hablar, tratar de convencer, dar elementos. Ese es el desafío. Lo que sí puedo decir es que en la última encuesta hay un desplome brutal del respaldo que tenía Daniel Ortega antes del 18 de abril. Hay un desplome que está clarísimamente registrado. Les preguntaron qué porcentaje de gente quiere que se adelanten las elecciones. 7 de cada 10 nicaragüenses quieren que se adelanten las elecciones. Eso debería de ser suficiente en cualquier país democrático, no solo para adelantarlas, hacer un referéndum, un plebiscito. También les preguntaron por qué partido simpatizan. No simpatizan por nadie, no hay ningún partido, porque todos esos partidos, una parte de ellos han sido cómplices de todo esto. No quieren saber los jóvenes nada de partidos políticos. Y hay un porcentaje, está más o menos en el 23%, que se dice respaldamos a Daniel Ortega. Hay un 23% que dice que respaldan a Daniel Ortega. Por eso yo le he dicho a Daniel, cuando me preguntan, Daniel, pero ¿cuál es tu miedo?
En primer lugar, vos naciste desnudo como todos los seres humanos. ¿Cuál es el apego al poder? Yo no entiendo por qué una persona puede llegar a ser presidente y ya no quiere dejar de ser presidente. ¿Cuál es el apego al poder? ¿Cuál es el apego? Si no te vas a llevar nada cuando te murás, ni poder, ni dinero, ni nada. Y ahora no te vas a llevar, eso sí, no te vas a llevar la historia del sandinismo. Ya no se la puede llevar. Todavía antes del 18 de abril había mucha gente que le creía su discurso sobre la historia y sobre heroicidad. Ahora él va a pasar a la historia como un criminal, como un genocida, como el autor de crímenes de lesa humanidad, como violador. Va a pasar a la historia. ¿De que se van? ¡Se van! ¿De que se van? ¡Se van! Pero, ¿cuál es el miedo? Le digo en la cámara de televisión, si vos decís que tenés a las mayorías, que el pueblo te respalda, ¿por qué no vamos a elecciones? Que es el método democrático. Claro, no queremos ir a elecciones con ese Consejo Supremo Electoral, si hasta hace poquito lo dirigía Roberto Rivas, reconocido mundialmente como un corrupto, con mansiones en Costa Rica, en España, con jet privado, con yates, con casas en el mar. ¿De dónde salió todo eso? Mansiones en el mar. No es con el Consejo Supremo Electoral de Roberto Rivas que queremos ir, seríamos unos tontos. ¿Para qué tanta insublevación y tanto levantamiento de la gente? No es así. Entonces, eso es lo que hay que negociar. Hay que negociarlo porque queremos que sea cívico y pacífico. Wir machen jetzt nochmal eine zweite Runde. Also, du bist der Erste, dann wo. 1, 2. Oh, 3, 4. Okay, mal sehen, ob wir alle hinkriegen. Muy buenas noches, mi nombre es Julio. Primero que todo, muchas gracias a ustedes por estar aquí hoy presentes. Creo que el 99% de las personas aquí presentes estamos muy agradecidos con su valentía por mostrar su rostro y expresarse en contra del gobierno genocida de Daniel Ortega. Yo tengo una pregunta sobre las elecciones adelantadas. ¿Cómo ahorita con la izquierda creo que en toda Latinoamérica hay una gran tendencia, sobre todo entre los jóvenes, que la izquierda está siendo manchada porque se relaciona a gobiernos como el de Maduro, como el de Daniel Ortega, pero eso simplemente no es izquierda, no tiene nada de izquierda. Y cómo con elecciones adelantadas podemos asegurar de que Nicaragua no caiga en manos de un Bolsonaro como en Brasil, de que de verdad haya un cambio profundo de cómo se eligen los magistrados, los diputados, de, por ejemplo, cómo asegurar de que la gente fuera de Nicaragua y que nicaragüenses fuera de Nicaragua puedan votar, ya que Nicaragua es muy dependiente de todas las remesas, de toda esta gente que vive afuera del país. Y quería saber cuál es la propuesta de ustedes acerca del tema. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Mi nombre es Alan Obando Mejía. Muchas gracias. Le doy aquí a los compañeros que nos están visitando y nos están ofreciendo estas explicaciones de la situación en Nicaragua. La comandante Baltodano se me adelantó para darle respuesta al nicaragüense que apoya al gobierno de Ortega, porque aún así me asombra en estos momentos cómo alguien... Yo no sé, yo soy sandinista, pero no sandinista como decís vos. Yo soy sandinista de origen de mucho antes, de lo que vos a lo mejor ni sabés. Pero bueno, mi asombro es grande, porque yo, incluso dentro de la familia, como ella dice, hay un porcentaje en Nicaragua que ha dividido a la familia. Tenemos hermanos, primos, tíos que
a veces uno discute y dice, yo apoyo a Daniel, pero si vos te das cuenta que el apoyo viene tal vez porque tienen miedo de perder el trabajo, porque tienen un puesto de médico, o porque lo mandan a marchar y si no van, entonces tienen que apoyar supuestamente el apoyo a Daniel Ortega. Pero a mí lo que me admira todavía es que cómo vos crees que aquí alguien está aplaudiendo la muerte de los policías si nadie está de acuerdo con eso, hermano. Toda muerte duele y toda muerte tiene su familia, todo muerto tiene madre, hermanos, tíos, hijos, y nadie va a aplaudir eso. Oíste, nadie aquí, está aquí reunido para decir que estamos solo apoyando a los autoconvocados. Nada de eso. Ya, como dice la compañera, queremos justicia para todos, la justicia, la verdad que se ve. Eso era lo que quería señalar. Mi pregunta a ellos es, ¿por qué cuando uno vive aquí en Alemania, uno mira que un caso como eso que se está dando en Nicaragua, ya el gobierno aquí ya se hubiera caído, ya la Angela Merkel ya no estuviera en el poder? Entonces mi pregunta es, ¿qué hacen los congresistas de los partidos liberales o de los otros partidos que están ahí en el Parlamento? No se escucha nada de ellos. Yo no sé si en el Parlamento discuten, si hablan, si se están amarrando ahí otra vez pactos para que no hablen. Porque no sucede lo que sucede aquí en estos países. Aquí hay siempre un parlamento donde ya la compañera estuviera en la cárcel. La cancela, pues. Ya, y esa es mi pregunta. ¿Qué es lo que pasa con esos partidos, con esos congresistas en Nicaragua? Como que están muertos, están... Ok, esa era mi pregunta. Gracias. Ich mache es ganz kurz, auch wenn ich die Opposition von ganzem Herzen unterstütze, wollte ich fragen, ob es nochmal möglich ist, den einzigen Anhänger von Ortega, den wir hier haben, nochmal zum Schluss zu hören. Ich bin auch gespannt auf die darauf folgenden Anfragen. Ich habe schon so viele politische Diskussionen gehört, wo immer die Gegenseite nicht da war. Und ich bin froh, dass wir auch den O-Ton zumindest einen kleinen Ortega hören. Hallo, ich bin Bernhard. Ich bin regelmäßig an Schulprojekten immer in Nicaragua gewesen. Die ganzen Jahre jetzt, das ist natürlich erstmal, steht jetzt erstmal in den Sternen, wie es weitergeht. Meine Frage ist was für Perspektiven, wie schätzen Sie das ein? Was für Perspektiven haben eigentlich diejenigen, die sagen, sie sind noch Sandinisten, die aus der Erneuerungsbewegung kommen, des MRS, die jetzt selbst verfolgt werden, wenn Daniel irgendwann nicht mehr da ist? Ist dann der Sandinismus inzwischen durch das, was passiert ist, so kaputt, dass die in der Bevölkerung auch abgeschossen werden? Oder gibt es da noch irgendeine Perspektive für diese Menschen? Buenas noches a todos, me llamo Iván Sáenz, nicaragüense que vive en Berlín desde hace mucho tiempo. Gracias por estar con nosotros. No tengo ninguna pregunta. Hemos hablado antes de las formas en las que podemos aportar a la lucha. Solamente les queremos informar que tenemos un grupo de nicaragüenses que está tratando de realizar actividades en solidaridad con la lucha en Nicaragua, y este viernes, perdón que abuse de este espacio, este viernes a la 1 de la tarde tenemos planificada una manifestación en conmemoración de los 6 meses de represión dictatorial en Nicaragua frente a la embajada en Berlin-Moabit in der Werftstraße 2. Bitte seien Sie da, unterstützen Sie uns, helfen Sie uns. Un plantón delante de la embajada en la Werftstraße 2 este viernes a la 1 de la tarde en conmemoración de los 6 meses de represión. Ahí va, muchas gracias. Ahí va. Hola, una de las cosas que más me sorprendió desde muy al comienzo, y cuando digo al comienzo me refiero a Indio Maíz, cuando éramos un grupo de 20 pelados que estaba en una conversación en Facebook tratando de convocar a una primera manifestación, es lo rápido en que ciertas dinámicas se reproducen automáticamente. Me refiero a dinámicas machistas,
asuntos de ego. Y a donde quiero llegar con esto es, lo voy a explicar con un ejemplo. Teníamos a este muchacho que es activista, no voy a mencionar su nombre, que él tenía como un historial de abusos sexuales contra sus exnovias, y las chavalas que estaban organizando también las protestas no lo querían ahí por obvias razones. Nos tomó tanto tiempo abordar esto con este tipo, nos tomó tanto tiempo gestionar que él se mantuviera al margen, que la gente no se sentía cómoda con su protagonismo, y perdíamos tiempo fundamental para la gestión, para la organización de las cosas que queríamos lograr como más grandes. Entonces, mi pregunta básicamente es, ¿cómo están gestionando ustedes la autocrítica en relación a los protagonismos, en relación a los protagonismos, a los egos, a las luchas de poder, al machismo que hay? Eso sería básicamente. Y una segunda pregunta que ya la hicieron, pero no se respondió, fue ¿qué papel juegan ustedes personalmente dentro de esto? Gracias. Quedamos que le íbamos a dar el micrófono de nuevo a él, ¿no? Sí. El micrófono. Bueno, me preguntaban al respecto de cuál es mi opinión o por qué apoyo al gobierno de Daniel Ortega. Voy a hablar cortamente. Lo primero, el gobierno de Daniel Ortega ha promovido la ley 50-50. Esa ley dice de que en las instituciones del Estado el 50% tienen que ser mujeres y el 50% tiene que ser varones. La ley de la comunidad LGTB, comunidad gay. Existe una Procuraduría de Defensa de los Derechos de la Comunidad Gay en Nicaragua. Con respecto a las muertes ocurridas, ustedes las cifran en 500 o más de 500. Es una gran mentira. Y se los digo, el CENIT, la CPDH, ANPDH, simplemente toman nota, pero no dicen qué metodología han utilizado, qué peritaje policial. Pone que sean 200 o 300, ¿qué más da? Todos los muertos tienen que dolernos y todos tenemos que estar en contra de eso, pero no podemos acusar al gobierno cuando el otro lado tiene armas de grueso calibre, ha disparado y mantuvo a la policía en Masaya durante 90 días con balas disparando. Somos estúpidos, no saben ni lo que hablar. Por favor, que ya seguimos